Gracias, Jorge. Dios les bendiga. Buenos días. Recién cuando Jorge me introducía, mencionó algunos momentos en nuestra historia personal en que se han cruzado nuestras vidas. Ayer uno de los hermanos que me saludó muy afectuosamente me dijo: bueno, bienvenido Norberto, qué bueno que estás acá con nosotros. Yo no sabía si interpretar ese saludo de bienvenida, que claro que así lo fue, y de todo corazón, pero el nosotros me hizo como que estaba yo un poquito más afuera, ¿no es cierto? Y la verdad, como contó Jorge recién, desde hace muchos años Dios cruzó nuestro camino. Lo que él obvió un detalle de cuando estábamos allí, yo adolescente, ella jovencito, predicando en la esquina de Corrientes y Uruguay a las noches, los domingos, que con Marián, ¿no es cierto?, que estaba allí. La razón por la que nosotros íbamos a ayudar tocando con nuestros instrumentos allí es que nos daban como pago una caja de tratados. Esto es verdad, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros en aquel momento, yo sé que los jóvenes hoy, estoy hablando en arameo, pero para nosotros en aquel momento recibir una caja gratis con tratado era el mayor pago. Así que esa era la razón por la que habíamos estado. Pero no, en verdad el Señor pues, hizo que se cruzaran muchos caminos. Inclusive cuando yo fui a Costa Rica, fui porque un día apareció Juan Carlos Ortiz y le dijo a mi pastor: mirá, dice, allá en Costa Rica hay un seminario que parece que el rector está abierto al espíritu. Y como no sabían qué hacer conmigo en mi congregación, me pusieron la estampilla, me mandaron para allá y así estuvimos. Pero interesantemente, estando allá y en contacto con la gente carismática en aquel lugar, fui parte del equipo que publicamos en español, la revista que, ¿cómo se llamaba? ¿Carisma? No. Vino Nuevo. Así que fui parte de aquel equipo, sí, con Hugo Celaya, que dirigía el proyecto. Bueno, no me voy a extender en eso. Lo único que quiero decir, en todo este tiempo yo he sido una especie de agente encubierto en medio de ustedes. Así que siempre he estado de una u otra manera. Vamos a la palabra del Señor. Como bien dijo Jorge, sugirieron compartir algo que en verdad el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. Y subrayo esto de la palabra tiempo, ¿no? Hay tiempos, hay momentos de Dios. Y nos toca siempre intentar discernir esos tiempos, no porque querramos ser gurúes de la fe ni andar adivinando situaciones, sino porque en verdad creemos que hay momentos y hay tiempos de Dios, y que aquellos que seguimos y servimos al Señor debemos ser parte de ese tiempo, ser instrumentos dentro de ese tiempo del Señor. Por eso siempre la palabra nos desafía a entender los tiempos. Ayer Jorge, en la introducción de su mensaje, hablaba, ¿no es cierto?, de la situación tan especial que vivimos, y no tenemos que extendernos en esto, basta solamente con vivirla y darnos cuenta o escuchar una noticia y ver lo que está pasando, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y la verdad es que cada tiempo, cada época tuvo sus situaciones, ¿no? El día pasado, hablando con unos jóvenes que estaban ahí con unos negocios y todo el tema de la inflación y qué sé yo, y entonces me dice: vio, pastor, dice, esto nunca se vio.
Digo, no, que no la viste vos es una cosa. De lo que tenemos más de 20 años, alguna vez la hemos visto, ¿no es cierto? También situaciones en la iglesia, ¿no es cierto? Todos somos conscientes de lo que a partir de la pandemia se ha producido, pero en verdad esto de la pandemia es más una excusa, porque lo que ha hecho esto es sacar a la luz algo que estaba allí latente, ¿no es cierto? Y el Señor un día decidió poner el pie en el acelerador y dijo, bueno, vamos a mostrar lo que hay. Y entonces, bueno, estamos viendo algo de lo que hay, pero la verdad que esto también, ¿no es cierto?, ha sacudido nuestro ministerio, nuestras estrategias, nos ha llevado a orar y repensar y buscar del Señor tantos desafíos, ¿no? Desde la ética, desde la moral. Cuando teníamos todas las respuestas, el Señor nos cambió las preguntas. Y no es que Jesús deje de ser la respuesta. Lo que pasa es que las preguntas son diferentes. Y lo peor que podemos hacer es dar respuestas a preguntas que nadie hace. Más cuando tenemos la respuesta. Por eso en estos días de desafío, el Señor también nos lleva a replantearnos mucho de lo que hacemos. Por supuesto, e insisto, no cambiar el centro de la respuesta, que sigue siendo Jesús. Pero sí abrir nuestros oídos y poder escuchar y poder entender cuáles son los desafíos de este tiempo. Así que quiero que estemos con este corazón abierto a lo que el Señor quiera decirnos en esta mañana. Vamos a caminar por el libro de Joel. Vamos a buscar allí lo que el Señor tenga para decirnos en esta mañana. Comenzamos leyendo en Joel 1, capítulo 1, versículos 2 al 4. Eran días de profunda crisis, donde toda la sociedad había sido sacudida. Eran días difíciles. La verdad, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo si esto fue antes del exilio, después del exilio. No es el caso en esta mañana. Solamente decir lo que muestra el texto, que eran tiempos de enormes dificultades. Esos tiempos especiales, donde de repente parece que todo se viene abajo. Allí en Joel 1, versículos 2 al 4, nos dice lo siguiente: oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en lo de sus antepasados? ¿Veis lo que decíamos? Cada uno que le toca vivir cree que es la única, ¿no? Pero después describe lo que pasó. Lo que dejaron a langostas grandes, lo devoraron a langostas pequeñas. Lo que dejaron a langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Indudablemente eran días de una crisis mayúscula. Decadencia tras decadencia, ruina tras ruina. No había quedado absolutamente nada en pie. Empieza allí con las langostas grandes y luego las pequeñas y luego las larvas, al final la oruga. Una manera de mostrarnos una situación de total decadencia, de crisis tras crisis, donde primero aparece como, bueno, alguna cosa está en problemas, pero después nos damos cuenta que la situación avanza y avanza
y avanza. Dice al final, si algo quedaba en pie, apareció la oruga y se lo comió. La verdad que una de las cosas que le envidio a Joel es esa capacidad de poner en palabras, digamos, poéticas, la capacidad de describir una situación tan terrible. Y allí en el versículo 12 del capítulo 1 sigue con esta descripción. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y me gusta esta traducción acá de la NBI magistral. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Qué manera de describir esa situación. Y fíjese que es un proceso, no es una desgracia puntual, no es un terremoto, un ciclón, un huracán, un incendio que de la noche a la mañana, ¡pum!, se cayó, se perdió todo, se destruyó todo. No. Es un proceso de destrucción. Y acá en este versículo 12, cuando habla de la vid que se marchitó y de la higuera y de las palmeras, ese proceso de marchitarse es justamente eso, un proceso, ¿no? Como que se empieza a secar. Yo en eso tengo experiencia, porque tengo una propiedad, un pequeño terreno que Jorge conoce fuera de la ciudad de Buenos Aires, allí en Canning, y por alguna razón en la tierra de mi terreno no crece nada. Ya sé, la interpretación espiritual no me la digo. Pero la verdad es que no crece nada. Nada. Así que hemos, en todos estos años, 8 años, plantado de todo. Y siempre plantamos, por supuesto, los árboles bien rozagantes y con todas las recomendaciones que nos hacen, porque dicen que ahora sí ese árbol va a crecer, ¿no es cierto? Y lo vemos cómo se va marchitando. Verde primero, más débil, más amarillito, hasta que no queda nada. Y termina diciendo acá, hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Un estudio de esto que hacen los estudios de palabras, hace poco tiempo, que salió publicado allí en La Nación, nos decía que la palabra que más suena es desilusión y desesperanza. Y lo vemos en nuestras comunidades, lo vemos con la gente. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Y claro, se le quiere dar impulsos, ¿no es cierto? Y no bajar los brazos con eso. Y por eso estamos viviendo, ¿no es cierto?, que cuando aparece un feriado, un espacio de tiempo, lo que sea, la gente gastamos todo lo que tenemos en un momento de diversión, de solaz, de desenchufe, de lo que sea, porque escondemos la verdad. Hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Me decía en estos días un agente inmobiliario, hablando de todo el parate en la cuestión inmobiliaria, decía, el problema no es que no hay dinero, hay gente que tiene dinero. El problema es que la gente que tiene el dinero no tiene ningún entusiasmo, ninguna ilusión, ninguna gana de gastarlo. Pero la crisis no es solo económica. El ánimo destruido. Pero también esto ha afectado a la iglesia y la manera de ser iglesia. Las formas de vivir la fe, tan diferentes, tan ajenas a lo que veníamos acostumbrados.
Y vemos entonces que estas situaciones, no quiero aburrirlos con esto, solamente pintar el cuadro, vemos que esta situación de desilusión, de desesperanza, de frustración, ya ha pasado de las situaciones a las personas. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Pero aquí que viene la palabra del Señor. Y es la palabra que Dios nos ha dado para este tiempo. Y te invito humildemente a poder ponerle fe a esta palabra. Lo que aparece allí en Joel capítulo 2, 28 al 29, donde dice, después de esto, y la palabra para este tiempo es esta, después de esto. Después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos, visiones, los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Y no quiero que perdamos de vista el hecho de que este texto está en este contexto de lo que Joel está describiendo. Y que después de decirnos que todo se vino abajo, que se comió todo, que desapareció todo, y que hasta la propia gente quedó afectada y su alegría quedó arruinada, pone ahí una marca. Dios traza una línea, como yo estoy convencido que Dios está haciendo en este tiempo. Es un tiempo nuevo, pero no por la novedad. Es un tiempo donde Dios marca una línea y nos dice, todo esto es verdad, pero después de esto. Después de esto. Hay un después de esto. Hay un después de esto. Aunque la langosta se haya comido todo, aunque haya desaparecido la alegría de la gente, aunque algunos no vislumbren salidas, aunque estemos desorientados en el ministerio, la invitación de Dios no es mirar hacia atrás. La invitación del Señor no es deleitarnos con el pasado y con todo lo que Dios hizo en el pasado y agradecidos al Señor por lo que vimos, por lo que hicimos, por lo que nos permitió ser parte. Vimos su gloria. Pero no caminamos mirando atrás. No caminamos con una gloria que se repite. No vivimos de ilusiones. Celebramos nuestro pasado. Lo festejamos. Le agradecemos eternamente al Señor. Pero el Señor nos ha traído hasta aquí. Y aquí entonces nos desafía. Y el desafío del Señor no es buscar hacia atrás. El desafío del Señor es lanzarnos hacia adelante. Porque el Señor dice, después de esto, no sé lo que viene. Me gustaría tener la agenda divina. Pero yo sí sé que en este tiempo el Señor ha permitido todo esto. Y no estoy hablando acá de que el Señor permite plagas y demás, que a veces puede ser. Lo que estoy diciendo es que el Señor usa cualquier circunstancia para traernos a esta situación. Una situación donde Dios otra vez, el Señor hará cosas nuevas. Otra vez. El Señor marca una línea. Y tenemos que ver y discernir de qué lado de esa línea estamos. O nos quedamos en nuestro pasado, o nos quedamos en nuestro presente, tratando de hacer las cosas de la mejor manera que podemos y agradar a Dios de lo mejor que podemos. O nos atrevemos a creer que el Señor está preparando algo nuevo que ya ha comenzado a hacer. Y yo quiero ser parte de eso. Con todas las dudas, con todas las preguntas, con todos los signos de interrogación. Pero quiero estar en el después de esto. Siempre lo hubo, siempre. Jamás
la adversidad tuvo la última palabra. Jamás la muerte tuvo la última palabra. Después del diluvio vino un arco iris. No fue el final. No quedó nada, casi nada. Pero Dios trazó una línea y dijo, después de esto, vamos a empezar otra vez. Después del desierto, 40 años, vino una tierra prometida. El desierto no fue el final. Después de un pueblo del Señor apóstata, llevado al cautiverio, vino un remanente fiel. Después de la muerte de Jesús, vino la resurrección. Después de la desilusión por la muerte de Jesús, vino Pentecostés. Y al final de toda la historia, después de todos los despuéses, nos dice la palabra, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Allí cuando el pueblo del Señor estaba cautivo, en Isaías 51:11 nos dirá, esto no es el final, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Amén. Qué lindo, me gusta esa faceta divertida de Dios. Y su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Volverán del cautiverio. Era la palabra, ¿no es cierto?, que el Señor le dirigía a su pueblo allí, que había arruinado los planes del Señor. Dios le había prometido a Abraham, ¿no es cierto?, ser una familia de bendición a todas las familias de la tierra, formar un pueblo, formar una gran familia. Pero sabemos la historia, su pecado, su traición al Señor, su abandono, su lejanía, etcétera, etcétera. Hace que un día el Señor diga basta y entra en aquella experiencia terrible, dolorosa del cautiverio. Pero viene el Señor. Y como siempre hay un después de esto, volverán los rescatados. Y entrarán con cánticos de júbilo. Y su corona será el gozo eterno. Me imagino a aquellos escuchando estas palabras, cuando todo lo que veían era un desastre. Familias perdidas, arruinadas, templo quemado, Jerusalén, piedra sobre piedra, nada. Pero volverán. Y usted conoce la historia. Volvieron. Volvieron. Porque Dios había dicho, después de esto, volverán. Y cuando no había nada en lo que confiar, cuando nada marcaba eso, volvieron. Por eso allí en Zacarías, texto que hemos escuchado, 8, nos dice, así dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días mucha gente, ayer lo mencionaban, de todo idioma, toda nación, tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. El poder de la presencia de Dios. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Aleluya.
No era por la predicación, porque no me suena como que eso era fruto de haber escuchado tremendos sermones, sino porque estaban viendo que algo Dios había hecho con esa gente y en ese pueblo, y algo Dios estaba haciendo. Y cuando Dios se mueve, todos queremos estar donde Dios se mueve, aun los que no creen en Dios. Por eso en este tiempo que el Señor está preparando y el cual nos está metiendo, después de esto sabemos que será un tiempo de manifestación de la presencia de Dios, como nunca lo hemos visto nosotros al menos. Porque cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se muestra, todo el lugar es bendecido. Todos quieren estar allí. Cuando Dios se manifiesta hay gracia abundante. Cuando no se manifiesta hay religiosidad. Cuando Dios se manifiesta hay gracia. Hay poder de Dios. Hay bendición. Y Dios está. Por eso uso intencionalmente, y como aparece allí, ¿no es cierto? He sabido que Dios está con ustedes. Lo que sabemos para este tiempo y clamamos y lo esperamos es que justamente Dios se manifieste, se muestre. No pedimos que Dios venga, Dios está. Algunos hermanos, hermanas, y no quiero molestar a nadie en absoluto, gastan mucho tiempo clamando, cantando y esperando que Dios venga. Tengo una noticia, ya vino. Acá tengo un teólogo que puede corregirme, pero alguna vez alguien dijo que no solamente iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Y hemos creído eso. Y hemos creído que Él está en nosotros. Meditando en esta palabra, un día me vino hace poco una ilustración que quizás pueda servirnos. Aquellos que solemos viajar algo y hacerlo en avión. Alguna vez nos ha tocado en pleno vuelo que el piloto, jefa de servicio del avión, dice: si hay algún médico a bordo, lo necesitamos. Alguien se descompuso, alguien le pasó algo. No están llamando a un médico que suba de la tierra. A ver, no, dice, el médico que está, que se muestre. Necesitamos que el médico que está con nosotros se manifieste. Queremos verlo. Acá se nos está muriendo alguien. Que aparezca el que está. ¿Y saben? Cuando me vino esa ilustración justamente en un vuelo que estaba pasando esto, y dije, es cierto. Señor, vos estás. A veces te tenemos allí tan encerrado en el rincón del corazón que manifiéstate, Señor. Vos estás en tu iglesia. Manifiéstate, Señor. Señor, estás en nuestras vidas. Manifiéstate, Señor. En este tiempo se cumplirá esa palabra de Zacarías. Cuando otros vean, y estoy haciendo una paráfrasis, cuando otros vean que Dios se manifiesta, vendrán a decirnos, déjanos estar ahí con vos. Es cierto, toda la fe es atacada, la familia, los principios, los valores, pero cuando en nuestra vida mostremos esos principios y valores, cuando en nuestras comunidades demos a conocer esas vidas transformadas, cuando otros puedan ver nuestros hogares, no lo que tenemos ahora. Estaba leyendo hace poco un estudio que nos dice que en las familias
evangélicas hay la misma proporción de divorcio que en los que no lo son. Puede ser un dato estadístico. Para mí es un drama. ¿Qué pasaría si mostráramos familias donde Dios se manifiesta? ¿No cree que todos dirían, yo quiero eso? ¿Qué es lo que pasa hoy? Surge una crisis en el matrimonio, tantas crisis. ¿Qué hacemos? Y de repente va el varón, ¿no es cierto? Y lo comparte con sus compañeros de trabajo, todos divorciados, y pide consejo. ¿Qué le van a decir? O va, ¿no es cierto?, la esposa con las mami de la escuela en la puerta mientras esperan a los chicos, todas divorciadas, y pide consejo. ¿Qué le van a decir? Por eso, cuando Dios dice, después de esto, voy a manifestarme, Él manifestará su gloria en nuestras vidas, en la vida de su pueblo y por lo tanto en la sociedad. No nos equivoquemos. El cambio no viene de otro lugar, No nos equivoquemos. Yo estoy algo sorprendido por la fe que le estamos poniendo a las leyes. Creemos que si cambiamos las leyes va a cambiar la sociedad. Creemos que si decimos que no hay que abortar, la gente no va a abortar. Por supuesto que queremos las mejores leyes, no me interprete lo que no estoy diciendo. Pero mire, quiero recordarle una historia que usted leyó 1000 veces. Una vez se juntó el Congreso Celestial. Todos sus legisladores eran ángeles y arcángeles. No ha existido jamás en la historia de la humanidad ni de la creación un congreso como ese. Y decidieron hacer algunas leyes, porque por lo menos el Congreso Celestial trabaja. Decidieron hacer algunas leyes. Las escribieron sobre piedra, no tenían la computadora. Y para que no hubiera ninguna duda, el presidente del Congreso llamó a un tal Moisés y le dijo, mira, vení para acá. Te voy a dar unas leyes que hemos hecho lo mejor que teníamos en el cielo. Así que acá tenés estas leyes. Mire qué Congreso, mire qué jefe del Congreso. Y las leyes decían, no matarás. No cometerás adulterio. No darás falso testimonio. Y la gente leyó la ley. Fue promulgada la ley. Y aunque la ley decía no matarás, la gente mató. Y aunque decía no adulterarás, adulteró. Y no darás falso testimonio, y dio falso testimonio. Después apareció un plan B que se llama Jesús. Esa es otra historia. Pero si ni las leyes divinas pueden transformar
a una persona, ¿la va a transformar nuestras leyes? ¿O no será al revés la cosa? Que corazones transformados pueden cumplir la ley divina. Amén. En algún momento perdimos la brújula y pensamos que por mejores leyes teníamos mejores personas. Y otra vez, tengamos las mejores leyes, por favor, no me interpreten mal. Pero el cambio no viene por ahí. El cambio viene en vidas transformadas. Por eso, en este después de Dios, Dios quiere obrar con tal poder y gloria, donde las vidas sean transformadas, donde podamos mostrar familias, personas, comunidades, donde, como decía en Zacarías, mirándonos digan, yo quiero eso. Donde una familia en crisis no va a ir a las mamis de la escuela, va a ir a Cristo. ¿O no se trata de eso el Evangelio? ¿O no se trata de eso? Isaías 35. Fortalezcan las manos débiles y afirmen las rodillas temblorosas. Y digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Iglesia, su Dios vendrá con venganza, con retribución divina. Vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos. Se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo. Gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedad. Este es el tiempo de la manifestación gloriosa y poderosa de Dios a favor de los suyos. Pentecostés fue un tiempo, como diría Pedro cuando trata de explicar lo que pasó, acudiendo al texto de Joel. Esto es después de esto. Jesús había muerto. Todas las ilusiones habían quedado frustradas. Nos dirá algunos textos del Evangelio, Juan, por ejemplo, que algunos discípulos ya volvían para su pueblo. Otros nos dirá que Pedro y los suyos habían vuelto a su pequeña empresa pesquera. Aquellos discípulos camino de Emaús venían hablando de sus frustraciones. Fue una buena experiencia. Aprendimos algo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se acabó. Lo mataron. De todas maneras, la pasamos bien, 3 años. Vimos milagros, multiplicaciones, sanidades, liberaciones. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se acabó. Algunos se refugiaron en una casa y se pusieron ahí en el primer piso a orar. ¿Qué oraban? No tenemos la mínima idea. ¿De qué hablaban? No sabemos. Nos dice que estaban ahí unánime juntos, qué sé yo. A lo mejor estaban juntos de miedo. No me suena como que era un grupo que estaba con la fe para arriba, hop, hop. No. Mi sospechómetro no me muestra eso. Estaba ahí, ¿qué va a hacer? Pobre gente. Quizá desilusionada, esperanzada, orando. Tampoco pensemos que estaban haciendo la gran teología del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí, con el diario del lunes cualquiera la sabe. Ellos ahí, pobres, Jesús muerto, otros se fueron, Pedro desapareció, no sé dónde se fue. ¿Dónde está pescando? Ahí, pará, qué sé yo. Y de repente
De repente viene Dios. Derrama de su espíritu. A Pedro se ilumina la mente y el corazón. Paren. Una vez Dios dijo, después de esto, derramaré mi espíritu. Y aquí está. Estamos en el después de esto de Dios. Y de aquel grupo de gente esperanzada, desilusionada, perpleja, Dios derrama de su espíritu y cambia la historia. Siempre hay un después de esto. Allí en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice lo siguiente. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Dios había derramado de su Espíritu Santo. Dios estaba obrando en ese después que había prometido allí en Joel. Y era tal el poder y la gracia de Dios que aún con estos que venían escapando como Felipe, donde llegaban, Dios los usaba y la presencia de Dios se manifestaba en aquel lugar de esta manera que salían dando gritos los demonios y aún un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y toda la gloria de Dios estaba allí. Y el versículo 8 me parece un final majestuoso. Y aquella ciudad se llenó de alegría. En Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el después de esto de Dios, pasamos de aquel texto de Joel hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Pero después de esto, aquella ciudad se llenó de alegría. ¿No le parece tremendo lo que Dios hace? Cada vez que leo ese texto se conmueve mi corazón. Señor, yo quiero ver esto y sé que lo veré, porque es tu obrar, Señor. En medio de tanta desilusión y desesperanza y frustraciones, lo que le querramos poner, yo sé, cuando Dios marca el tiempo, esta ciudad, esta nación, esta sociedad se llenará de alegría. Por eso dice allí en Joel, capítulo 2, verso 20, y te animo, amado, a esto que lo sabes y hasta lo puedes recitar de memoria, pero ponerle fe a esta palabra en esta mañana que es para este tiempo. El Señor hará grandes cosas. No temas, por lo tanto, sino alégrate y regocíjate. El Señor hará grandes cosas. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en su Dios. Él enviará la lluvia de otoño, la primavera, cuanta lluvia sea necesaria para una buena cosecha. Se llenarán de granos los lugares, rebosarán de vino. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse. Y alabarán al Señor, porque Él hará maravillas. No temas, no temas. Vienen tiempos de grandes cosas de parte de Dios. Dios te restituirá todo lo que el enemigo te sacó en este tiempo. Gozo, esperanza, recursos, salud.
Es tiempo de restitución de Dios. Estamos pasando días de higueras marchitadas, de esperanza frustrada, de dolor, desesperación, desorientación. Pero Dios va a obrar conforme a su gracia, no conforme a nuestro merecimiento, por supuesto. Y Dios manifestará su gloria con todo poder. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo, querido hermano, donde Dios hará cosas nuevas y poderosas. Dios cambiará situaciones, desafíos. En este tiempo de tanta religiosidad superficial, ¿no es cierto? De relaciones líquidas, no profundas, superficiales. En este tiempo de falta de compromiso con la fe, donde Dios es la última prioridad, aún en medio de nuestras comunidades de fe. Dios pasó a ser la prioridad número 58. Está ahí, claro, un poquito lejos. Una fe rutinaria. Pero qué bueno que salió a la luz de una manera que no se puede esconder ahora. Nos preocupa, a veces nos desanima, a veces nos desalienta, a veces trabajamos en el ministerio y no vemos los frutos que quisiéramos, no son proporcional al esfuerzo nuestro que hacemos. Pero ¿sabes? El Señor nos trajo a este punto para decir hasta acá. Hay un después de esto. El Señor me ha inquietado con algunas cosas. Y en este después del Señor, para mí termina la iglesia de los líderes super ungidos. Y gracias a Dios por cada hombre y mujer ungida del Señor. No estoy tocando eso. Pero termina la iglesia de los líderes super ungidos. Hace años atrás participé de un comité organizador de una actividad que se iba a hacer en Buenos Aires. Y viene un pastor y dice, pero para juntar mucha gente, lo podemos hacer allí en Palermo, podemos juntar una multitud. Y alguien hizo la pregunta, ¿y cómo hacemos para juntar una multitud? Dijo, yo tengo la solución, vamos a invitar a fulano de tal. Por supuesto, por razones obvias, no doy el nombre del fulano de tal. Dice, pero, ok, todos dijeron, fabuloso, traigamos a fulano de tal, porque si traemos a fulano de tal, vamos a poner tantos miles en Palermo. Lo que estoy diciendo es verdad. Pero un pequeño detalle. El fulano de tal pide $45,000 por una predicación. Toma nota, Tato, si preparás mi ofrenda. Es verdad, $45,000, una predicación. Y llenamos Palermo. No se hizo, gracias a Dios. Pero mi corazón se partió.
¿Cuál es el precio de la ilusión y de la gracia? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? No entendemos nada. En este tiempo termina esta iglesia. Lo espero en el Señor. Y nace una iglesia de cuerpo. Donde todos tenemos algo de la multiforme gracia de Dios. Y la damos y la compartimos. Todos. 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 Amén. Todos. Espero que termine en este tiempo y creo que sí, Dios lo va a hacer. La iglesia del poder mundano, para que nazca la iglesia de la influencia. Estoy verdaderamente alarmado. Cuánto nos atrae las alfombras rojas del poder. Lo expresaba en mi reflexión en la legislatura esta semana pasada a raíz de la celebración de los días de la Iglesia Evangélica. Qué bueno se reconozca a la Iglesia. Pero lo decía y está escrito ahí. Tantos días de la Iglesia Evangélica por un lado y por otro, por lo menos me levanta sospecha. Porque cada vez que la Iglesia se acercó al poder, la que perdió fue la Iglesia. No, pastor, usted sabe que si llegamos a tal lugar y tal cosa, ponemos un presidente, un intendente, un legislador, la cosa va a cambiar. Mala noticia, no va a cambiar nada. Es probable que el que cambie es el que llegó ahí. Porque otra vez, perdonen mi estrechez en esto. Yo sigo creyendo que si un cambio va a haber, va a ser cuando el corazón de la gente sea cambiado. Eso es cambio. Después que pueda haber bendición, sí, la palabra de Dios nos dice que Él derrama bendición sobre justos e injustos, sale el sol sobre buenos y malos. Espero que nazca una iglesia de influencia, que en verdad pueda influenciar a la sociedad y no buscando espacios de poder. Que termine una iglesia egoísta y nazca una iglesia generosa. Que termine una iglesia de adoradores profesionales y nazca una iglesia que adora. En algún momento se nos dio vuelta la brújula y pasamos de la adoración allí a la adoración acá. Y claro, y no está mal, ¿no? Por favor, no es cuestión de mi vejez, que es evidente. Pero me parece que estamos gastando mucho dinero, recursos y demás para adornar todo esto acá. Y hacer más invisible al pueblo, cuanto más oscuro mejor. Un día, hace poco, entré a una iglesia con mucho vidrio así. Y le dije, hermanos, tengo una mala noticia. Esta iglesia jamás será ungida, hay demasiada luz.
una iglesia que adora. ¿Tengo algo en contra de los adoradores? Claro que no, y reconozco el ministerio y todo el esfuerzo y demás otra vez. No piense lo que no estoy diciendo. Pero sí creo que hemos cambiado los acentos. Y justamente tuvimos casi 2 años. Vio todo lo que empleamos en nuestras infraestructuras, y no se lo voy a decir a usted, esto es parte de vuestra propia tradición teológica. Y de repente pudimos funcionar sin esa estructura. ¿Qué me cuenta? Era verdad lo que decíamos, Jorge. Claro. Pasa que lo decíamos y nosotros lo creíamos. Pero era verdad. Y aparecieron, ¿no es cierto?, los que decían que se cerraban las iglesias. ¡Qué ignorancia! ¿Quién va a cerrar la iglesia? ¿Quién va a cerrar la iglesia? Si alguna vez alguien dijo por ahí, en una noche de insomnio, yo edificaré la iglesia y ni el mismo infierno la va a poder cerrar. Nos dimos cuenta que podíamos funcionar sin muchas cosas. ¿Que está mal? No, claro que no. Qué bueno que tengamos buen sonido. Qué bueno que... Qué bueno que podamos disfrutar de todo. Y claro que sí, claro que sí. Pero no es ahí el punto. No está allí la fuerza. Que termine una iglesia de religiosos y que nazca una iglesia llena de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Termina una iglesia activista y que nazca una iglesia con propósitos. Empieza un tiempo nuevo. Y estoy absolutamente convencido de que Dios, al darme esta palabra, solamente me está invitando, nos está invitando a lanzarnos a ese después de Dios. Por eso le dirá allí en Isaías 60, y nos dice en esta mañana: levántate y resplandece. Ha llegado tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Esto apareció en Isaías y apareció en el diario esta mañana. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Y sobre ti se manifestará su gloria. Qué bueno que Dios no nos llama a crear luz, sino a reflejar su luz. Qué bueno que el Señor no nos llama a inventar nada, sino a dejar que su luz brille a través de nosotros. Después de esto, tiempo de restitución, de gracia, de poder, de manifestación de la gloria. Por eso terminamos. Una vez más se cumplirá en este tiempo aquello que una vez dijo el profeta: será para este tiempo, en los postreros tiempos, que verás cosas que no has visto y oirás cosas que no has oído. Hay un después. Yo te invito en esta mañana a que seas capaz en fe de trazar esa línea. Quizás estás viviendo situaciones familiares complicadísimas. ¿Qué te parece si en fe en esta mañana dices: después de esto, después de esto? Y me gusta esto, y terminamos,
porque no niega la situación ni niega el pasado. La fe jamás nos lleva a negar las cosas. Al contrario, la fe nos abre los ojos para ver las cosas tal cual son. Si hay un problema, hay un problema. Si hay una adversidad, hay una adversidad. Si hay pecado, hay pecado. La diferencia es que la fe marca la línea. Eso es verdad. Esa crisis es cierta. Esa situación es tan terrible como te la estás viendo. Es cierto. Pero no temas. Hay un después. Y hay un después en tu ministerio, amado. Quizás has llegado cansado, afligido, desorientado, preocupado. ¿Qué te parece si en esta mañana te paras en el Señor y dices, Señor, hasta aquí? Yo creo en tu después. Y abro mi corazón para que así sea. Y ahora en tu iglesia es una manera horrible de decirlo, en las congregaciones donde Dios ha puesto, donde estamos ministrando, proclama proféticamente, viene un después. Nunca el desasosiego, la frustración, la enfermedad, la muerte, nunca tuvieron la última palabra. Yo te invito a que en esta mañana puedas celebrar con toda tu voz. Después de esto, veré la gloria de Dios. Oremos.